Resolvemos la actividad de propuesta con relación al tema de regla de Ruffini y teorema del resto. La regla de Ruffini viene a ser una división entre polinomios en donde mi divisor es de primer grado las expresiones. Por lo tanto, podemos aplicar el procedimiento de la regla de Ruffini. Y acá en la primera actividad dice, utiliza la regla de Ruffini para realizar la siguiente división de polinomios. Tenemos como dividendo 6x a la cuarta menos 2x cuadrado más 5x menos 3 dividido x menos 2. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar y completar las expresiones si fuera necesario. Es decir, ordenar de mayor a menor y ver si algunos términos falta para que podamos completar ese polinomio. En este caso tenemos el mayor término o la mayor expresión es el que tiene x a la cuarta. Por lo tanto, primero es 6x a la cuarta. El siguiente vendría a ser el término que tiene parte literal x al cubo. Como no tenemos aquí, completamos con 0. Por lo tanto va a ser más 0x cubo. El siguiente, el que tiene x cuadrado, que viene a ser menos 2x cuadrado. El siguiente es que tiene x más 5x. Y el último que vendría a ser un término independiente. En este caso es menos 3. Y esta expresión vamos a dividir con x menos 2. Por lo tanto, la regla de Ruffini viene a ser la división que utiliza solamente los coeficientes de cada término. Entonces copiamos el coeficiente del primer término, en este caso es 6, siguiente es 0, siguiente es menos 2, 5 y menos 3. Entonces de nuestro divisor, que viene a ser x menos 2, el número, en este caso, viene a ser el número independiente, lo que vamos a utilizar, pero tenemos que cambiar el signo. Entonces aquí, como tenemos menos 2, vamos a utilizar positivo 2 y esa cantidad ubicamos en esta parte de nuestra estructura. El primer número, sí o sí, no importa la cantidad ni el signo que tenga, se debe de bajar. Entonces en este caso va a ser 6. Luego se multiplica el número 6 con el 2 y se va ubicando debajo del siguiente número. Entonces 6 por 2, 12, ubicamos debajo de 0 y luego resolvemos de acuerdo al signo. 0 más 12 me va a dar 12. Y a partir de ahí procedemos el mismo procedimiento. Entonces aquí tenemos 12 por 2, va a ser 24. Aquí vamos a restar porque tenemos signo contrario. Entonces 24 menos 2 es 22. Luego 22 por 2 es 44. Signos iguales se suma. 5 más 44 es 49. 49 por 2 viene a ser 98. Y aquí vamos a restar porque tiene signo contrario. 98 menos 3 vendría a ser 95. El último número pertenece a nuestro residuo o resto y el cociente viene a ser las cantidades que nos sobra con la parte literal restándole el menor orden. Entonces, como cociente nos queda 6x al cubo. ¿Por qué x al cubo? Porque nuestro polinomio viene a ser de cuarto grado, es decir, el mayor variable es exponente 4. Entonces, al realizar la división aplicando la regla de Ruffini, las cantidades que nos sobran vienen a ser los coeficientes de la parte literal, pero de menor orden. Entonces vendría a ser 6x cubo más 12x cuadrado más
22x más 49. Y el último número, que en este caso es 95, viene a ser el resto o residuo. Número 2 dice calcula el resto de la división. Entonces, para calcular el resto de la división aplicamos el teorema del resto. Y el teorema del resto nos dice de que podemos reemplazar el valor de x para verificar si la división es exacta o inexacta. Por lo tanto, aquí tenemos 2x cubo menos x cuadrado más 2x menos 6 sobre x más 4. Esto es la misma cosa expresando 2x cubo menos x cuadrado más 2x menos 6 dividido x más 4. Entonces, para ver si el resto de la división es exacta o no, debemos de reemplazar el valor de x en nuestro dividendo. Entonces, de la misma manera, en nuestro divisor, el número o el término independiente, voy a utilizar cambiado de signo, que en este caso es positivo, le cambio por negativo y reemplazo, coloco en vez de x. Por lo tanto va a ser 2 por x es menos 4 al cubo menos 4 cuadrado más 2 por x nos dice, entonces va a ser 2 por menos 4 menos 6. Y resolvemos la potencia, entonces va a ser 2 por, aquí tenemos menos 4 al cubo. La potencia me indica la cantidad de veces que se tiene que multiplicar ese número. Entonces en realidad aquí tenemos menos 4 por menos 4 por menos 4. Entonces menos por menos es más por menos es menos. 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Entonces aquí tenemos menos 64 menos 4 al cuadrado, multiplicar 2 veces 4, menos por menos es ser más, 4 por 4 es 16. Aquí tenemos multiplicación, más por menos es menos, 2 por 4 es 8, menos 6. Realizamos la multiplicación, aquí tenemos 2 por menos 64, me va a dar menos 128, menos 16, menos 8, menos 6. Como aquí tenemos, todas las expresiones tienen signos iguales, que en este caso es negativo, se va a sumar entre todos. Entonces 128 más 16 más 8 más 6 nos va a dar 158. Y el resultado va a llevar el signo que son iguales, que en este caso es negativo. Entonces, el resto o el residuo de la división es negativo 158. Es decir, de que esta división es una división inexacta. El siguiente, el número 3, dice aplica la regla de Ruffini para calcular el cociente y el resto de las divisiones. Entonces, primeramente, miramos nuestro polinomio del dividendo si está completo, entonces, y ordenado. Aquí tenemos x al cubo, x cuadrado, x, término independiente, por lo tanto está ordenado. X más 3, cambiamos el signo del número, entonces de positivo a ser negativo. La estructura de la división de la regla de Ruffini utiliza los coeficientes con su signo, entonces 2 menos 5, 4, menos 2. Aquí ubicamos el menos 3, bajamos el primer número, en este caso 2, y luego procedemos a multiplicar. 2 por menos 3, menos 6, signos iguales se suma, 5 más 6, 11, y mantiene el mismo signo. Luego menos 11 por menos 3, menos por menos va a ser más, 11 por 3, 33, 4 más 33, 37. Luego 37 por menos 3, más por menos es menos, 37 por 3 es 111. Signo iguales se suma, 2 menos
Menos 2 menos 111 va a ser menos 113. Este último viene a ser mi resto o residuo. Por lo tanto, el cociente de esta división viene a ser 2x cuadrado. Aquí mi polinomio es que al cubo, por lo tanto tiene que ser de menor orden. Siguiente es menos 11x más 37. Y mi resto o residuo es negativo 113. Siguiente, tenemos x a la quinta menos x cuadrado más 5 dividido x menos 2. El mayor aquí es x a la quinta. Entonces, x a la quinta, el siguiente vendría a ser x a la cuarta. Por lo tanto, completamos x a la cuarta. Luego x al cubo, tampoco no tenemos, completamos con 0. Luego x cuadrado, en este caso tenemos. El siguiente vendría a ser el que tiene parte literal x, no tenemos, completamos con 0 y número independiente 5. Y esto es dividido x menos 2. Aquí cambiamos el valor del término independiente, entonces menos 2 va a ser positivo 2. Cuando una expresión o un término no visualizamos que tiene un coeficiente, ese término tiene coeficiente 1, por lo tanto este tiene coeficiente 1 y aquí también tiene coeficiente 1. Entonces, aplicando la regla de Ruffini, vamos a tener, aquí es 1, 0, 0, menos 1, 0 y 5. Positivo 2, ubicamos esta parte. Bajamos el primer número 1 y luego 1 por 2 es 2, 0 más 2 es 2, 2 por 2 4, 0 más 4 es 4, 4 por 2 es 8, aquí restamos, signo contrario se resta, 8 menos 1, 7, 7 por 2 14, 0 más 14 es 14 y 14 por 2 28 y 5 más 28 es igual a 33. El último número viene a ser el resto o residuo. Por lo tanto, nuestro cociente va a ser como nuestro polinomio x a la quinta, por lo tanto baja un grado a x a la cuarta. Entonces va a ser x a la cuarta más 2x al cubo más 4x cuadrado más 7x más 14. Y el resto o residuo es igual a 33. Pasamos al siguiente. Dice, una de las dimensiones de un rectángulo es x más 2 y su área vale x cuadrado más 3x más 2. ¿Cuál es la expresión que representa la medida del otro lado del rectángulo? Dice, entonces, como tenemos aquí un rectángulo y nos da el valor del área, entonces la fórmula para determinar el área de un rectángulo es igual a largo por ancho. Y nos dice que la dimensión de uno de los lados, entonces vamos a considerar el largo como x más 2 y nos da el valor del área que es x cuadrado más 3x más 2. Por lo tanto, reemplazamos en esta fórmula área es x cuadrado más 3x más 2 igual el largo que es x más 2 por el ancho. Entonces, como nosotros queremos el ancho de este rectángulo, x más 2 está multiplicando y el que multiplica pasa al otro miembro dividiendo. Entonces, x cuadrado más 3x más 2 vamos a tener sobre x más 2 igual al ancho. Entonces realizamos la división que es x cuadrado más 3x más 2. Esto tenemos que dividir con x más 2. Aplicamos la regla de Ruffini. Aquí nuestro polinomio, nuestro dividendo está ordenado y completo, por lo tanto usamos los coeficientes 1, 3 y 2.
Luego cambiamos el signo del polinomio del dividendo, en este caso es positivo, va a ser negativo. Bajamos el primer número que es 1. Luego procedemos a resolver. 1 por menos 2 es menos 2, 3 menos 2 es 1, 1 por menos 2 es menos 2, 2 menos 2 es 0. Por lo tanto, aquí nuestro cociente vendría a ser x más 1 y el resto es igual a 0. Entonces, como realizamos esta división y nos dio como resultado x más 1, por lo tanto, el ancho de ese rectángulo es x más 1. Y eso vendría a ser la expresión que representa la otra medida del rectángulo. De siguiente dice, calcula el valor de k para que sea exacta la división, dice. Entonces tenemos aquí como expresión x a la cuarta más 2x cubo menos 7x cuadrado más k, y esto nos pide dividir con x más 4. Entonces, como nosotros queremos determinar el valor de k que tenemos aquí, vamos a aplicar el teorema del resto. Por lo tanto, va a ser x igual, este es positivo, cambiamos de signo a menos 4 y reemplazamos en nuestra expresión que representa en este caso el dividendo. Entonces aquí nos dice x a la cuarta, por lo tanto, en vez de x colocamos menos 4 a la cuarta más 2 por x al cubo, por lo tanto va a ser menos 4 al cubo, menos 7 por x cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, más k. Entonces resolvemos. Esto vamos a por lo tanto, resolvemos la potencia. Entonces tenemos aquí menos 4, tenemos que multiplicar 4 veces, que vendría a ser menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4. Entonces el signo menos por menos es más por menos es menos por menos va a ser más. 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64 y 64 por 4 es 256. Por lo tanto, menos 4 a la cuarta es 256 más 2 por 3 veces multiplicado menos 4, entonces menos por menos me va a dar menos. 4 multiplicar 3 veces, 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Menos 7 por menos 4 al cuadrado. Entonces 4 multiplicar 2 veces, menos 4 por menos 4, menos por menos es más, 4 por 4, 16, más k. Y esto vendría a ser, resolviendo, tenemos 256, más por menos es menos, 2 por 64 es 128, menos 7 por 16, 112, más k. Luego, resolviendo 256 menos 128 menos 112 nos va a dar igual a 16 más k. Por lo tanto, como aquí tenemos 16 más k, cambiamos el signo del 16 para obtener el valor de k. Entonces 16, como es positivo, pasa al otro lado negativo. Y ahí ya tenemos el valor de k. Dicho valor, al reemplazarlo, nos tiene que dar la división exacta.